Yo creo que básicamente ha implicado un gran reto y creo que implica un reto en términos de poder comprender cómo al tiempo que se avanza en posicionamiento de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI, de la diversidad sexual, seguimos teniendo una cultura profundamente conservadora. Y creo que este reto implica pensarse tres cosas a gran escala. Creo que lo primero es pensarse cómo sería posible construir el cambio en términos de lo cultural, el cambio de la percepción que se tiene de las mujeres y de sus condiciones de vida, pero también de la diversidad sexual, de lo no normativo. Y creo que esto implica pensarse al mismo tiempo otras dos cosas. Uno es la manera en que circulan las reflexiones sobre el género y las reflexiones feministas. Creo que tenemos que pensar a qué públicos le llega lo que reflexionamos y por otro lado también a través de qué discursos. Y creo que esto abre una tercera veta de análisis y es cuáles serían las pedagogías para poner a circular las reflexiones sobre el género y las reflexiones sobre la situación de las mujeres, porque creo que no basta, digamos, con tener una reflexión sobre que de esa o de otra manera funcionan las relaciones de género y la realidad de las mujeres, sino que es necesario también pensar en cómo a través de las reflexiones que hacemos, a través de los hallazgos que se logran desde el mundo académico e intelectual, eso logra impactar las prácticas cotidianas y el nivel simbólico de cómo se entiende el género en la sociedad. Creo que otro punto importante que se abre es la pregunta de cómo pensar el género y los activismos religiosos, la relación entre género y religión. Y creo que la experiencia del 2 de octubre del 2016 nos abre un gran espectro y una gran pregunta analítica y es cómo pensamos lo secular más allá del discurso y más allá de lo que se consigna en términos de la ley. Cómo pensar lo secular más allá de que la Constitución del 91 reconozca que somos un país laico y cómo hacer lo secular más concreto, más allá de, digamos, denunciar que hay funcionarios del Estado que promueven prácticas discriminatorias como lo hizo Ordóñez. Yo creo que esto abre una gran pregunta en términos de cuál es la relación de la ciudadanía, la práctica de la ciudadanía y los derechos con la fe y las espiritualidades. Y creo que, por ejemplo, teóricos como Talal Asad nos permiten comprender que si bien estamos en el mundo moderno que se declara secular, nuestros estados no son laicos ni seculares y que la práctica política cotidianamente está pasada por creencias religiosas y por creencias espirituales. Y para mí esto debería llevar a una reflexión de qué hacemos con esa dimensión de la subjetividad política, pero también cómo vamos encontrando caminos que nos permitan descubrir prácticas de fe y prácticas espirituales que puedan contribuir a cambios radicales, a cambios emancipatorios, a cambios en las relaciones de género y a la manera cómo se comprenden las mujeres y cómo se reivindican otro tipo de sexualidades y otro tipo de formas de habitar el cuerpo. Bueno, desde mi punto de vista, el dossier Hacer y deshacer la ideología de género abre y profundiza varias reflexiones que los estudios de género y feministas ya han puesto en escena. Uno de esos creo que tiene que ver con un debate que plantea Camila Guerra en términos de si lo que se llama ideología de género debería ser entendido como ideología y en ese sentido poner la discusión más en términos de disputa de ideologías que provienen más de los mundos feministas, de los mundos de movimientos sociales de mujeres y LGBTI y reflexiones como la queer y ideologías conservadoras que siguen planteando que la sexualidad y el cuerpo de las mujeres y de los otros radicales deben estar anclados a una cosa natural. Creo que también pone la pregunta sobre la relación entre la política y la religión, que lo hace
pues todos los autores lo ponen, lo explicitan, pero creo que Mara Viveros plantea algunas reflexiones bien interesantes en ese sentido, porque también permiten ver cómo si el género es un terreno en el que se estructuran las relaciones de poder, como dice Scott, también se extienden a otras dimensiones como la raza, la clase o el capacitismo, entre otras variables. Y creo también que abre una pregunta muy interesante, y es si podemos entender la paz como una dimensión o un proceso que ha sido feminizado, y en ese sentido ha sido concebido como algo intrascendental o menos importante, que lleva a que gran parte de quienes votaron, a que la mayoría que votó en el plebiscito termine votando por el no. Creo que también se abre una reflexión importante sobre la relación entre religión, emociones y política, que así como las espiritualidades, las emociones y la fe han sido, digamos, dimensiones que se han querido sacar del mundo de la política, cuando efectivamente pues hacen parte de su cotidianidad y de la manera como se estructura. Y creo que hay otro aporte significativo, y es la relación entre la lógica de negación de los otros, el otro cercano como las mujeres, y los otros radicales como los homosexuales, las lesbianas, y la lógica de estructuración de la guerra, ¿sí? Como el negar a los otros ha sido una condición central de políticas de guerra. Me gustaría destacar tres aspectos de este dossier. El primero es que hacen un análisis pormenorizado de cómo tomó forma y fuerza la ideología de género en Colombia, un discurso que, como lo plantea la introducción del dossier, tiene un carácter transnacional, en un análisis que permite entender una coyuntura muy particular de Colombia en torno al no y en torno a las cartillas de convivencia para los colegios. El segundo aspecto es comprender que quienes promovieron la ideología de género y lo usaron como caballo de batalla en las elecciones, principalmente las iglesias, fueron unas iglesias específicas. Creo que en este sentido José Fernando Serrano atina muy bien a decir que no son todas las iglesias cristianas, católicas y evangélicas, sino que también hay algunas de estas iglesias que tienen una postura distinta. Creo que esto abre la posibilidad de pensar cómo desde estas otras formas de ver la fe y la espiritualidad se puede contribuir a cambios importantes en las relaciones de género y en los derechos de las mujeres y los colectivos LGBTI. El tercer aspecto que me parece significativo destacar del dossier es en comprender que el accionar político conservador que se basó en la ideología de género para votar por el no se constituye también en un camino ético concreto y específico. Es decir, que aquí quienes votaron por el no están haciendo uso de una ética concreta que abre una pregunta muy grande sobre qué se privilegia en Colombia a la hora de votar. Y lo que podemos ver es que en esta votación del 2 de octubre se privilegió una sociedad conservadora que todavía sigue muy anclada a aspectos religiosos, pero también se privilegió seguir creando un otro como el enemigo, que en este caso no eran solo las FARC, sino también las personas con sexualidades y opciones de género diversas y las propias mujeres, y optar por la guerra. Creo que es importante visibilizar que entonces en Colombia lo que hay son éticas en contienda, y que hay algunas éticas que privilegian mucho más la vida y la diferencia, y otras que privilegian incluso el odio y la continuidad de la guerra.